Bienvenidos. En este módulo vamos a tratar el capítulo de las infecciones de transmisión sexual en VIH que hacen parte de las guías de consenso desarrolladas por la Asociación Colombiana de Infectología. Este módulo fue coordinado por mí y fue desarrollado como líder metodológico por el doctor Leonardo Arévalo y el grupo de médicos expertos del Centro de Expertos para Atención Integral de CEPAIN IPS. ¿Por qué hablar de infecciones de transmisión sexual? La razón es muy sencilla. Las infecciones de transmisión sexual son una causa muy frecuente de consulta, tal vez no registrada, tal vez no reportada, en lo cual queremos hacer énfasis. Pero además es que hay unas consecuencias en salud pública por la diseminación, por el impacto que tienen desde el punto de vista de costos y particularmente cuando se asocian a la infección por VIH hay unas consecuencias inmunológicas importantes en las cuales hace que el inmunocompromiso producido por el virus sea mayor cuando está en conjunto con algunas de estas infecciones. Por otro lado, se conoce que cuando hay presencia de infecciones de transmisión sexual, particularmente infecciones ulcerativas, hay una mayor transmisibilidad del virus. Adicionalmente, y como corresponde a todos los profesionales de la salud, las infecciones de transmisión sexual hacen parte de las actividades de promoción y prevención que debemos hacer diariamente en nuestra consulta. ¿Qué se hizo? Acorde como se han hecho todos los consensos, se hizo una búsqueda exhaustiva de la literatura, en un análisis por la metodología de AGRI3, se encontraron 4 guías que pudiesen ser las guías en las cuales nos basaríamos y se seleccionaron solamente 2 de estas guías. Para orgullo del país, se seleccionó la Guía de Práctica Clínica para el Abordaje Sindrómico del Diagnóstico y Tratamiento de los Pacientes con Infecciones de Transmisión Sexual y otras infecciones del tracto genital, desarrollada por el Grupo de la Universidad Nacional para el año 2013, y se complementó esta guía con la Guía de Infecciones de Transmisión Sexual del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta del año 2015. Solo para tratar de ponernos en contexto, hablemos de cuál es la importancia desde el punto de vista epidemiológico de las infecciones de transmisión sexual. En datos recientes de la Organización Mundial de la Salud, se dice que cada día más de 1 millón de personas contraen una infección de transmisión sexual y que anualmente 357 millones de personas contraen alguna de las más frecuentes, como son la clamidia, la gonorrea, la sífilis, o un enemigo al cual le ponemos poca atención, que son las tricomonas. Más de 500 millones de personas son portadoras del herpes genital, del herpes tipo 2, y más de 290 millones de mujeres están infectadas por el virus del papiloma humano. Y recuerden que en Colombia particularmente VPH tiene una prevalencia bastante alta. En la mayoría de los casos, y particularmente en mujeres, la mayoría de las infecciones de transmisión sexual son asintomáticas o tienen síntomas leves que no nos permiten aproximarnos de una forma adecuada al diagnóstico. Ya habíamos mencionado que algunas infecciones de transmisión sexual, particularmente las ulcerativas, pueden incrementar el riesgo de contraer el VIH. Más preocupante aún, y también llamar la atención sobre el tema, es que más de 900.000 mujeres embarazadas contrajeron sífilis para el año 2012. Esto causó complicaciones en aproximadamente 350.000 casos de neonatos, incluidos casos de muerte prenatal. Si lo miran, es aproximadamente el 30-35% de estas mujeres nacieron con niños con complicaciones por la sífilis de transmisión perinatal. Por otro lado, desde el punto de vista de secuelas, estas infecciones pueden tener consecuencias muy graves, entre ellas la esterilidad, como ocurre con clamidia, o la transmisión de infecciones de la madre al niño, como ocurre con sífilis, VIH, herpes, hepatitis B, etc. Para acabar de preocuparnos, así como la resistencia antibiótica ha tocado otros tópicos y otras infecciones de importancia en salud pública, aquí, particularmente para gonorrea, es un tema bastante serio. Ya centrándonos en el tema de la infección por VIH, desafortunadamente son muy pocos los estudios o las publicaciones que hay en relación a la frecuencia de infecciones de transmisión sexual. Vamos a traer a colación 2 estudios desarrollados y presentados en España. Ambos son del Grupo de Madrid. En este primero encontramos que
38.7% de los nuevos diagnósticos de infección por VIH para el año 2010 en este grupo presentaban una infección de transmisión sexual concomitante en el momento del diagnóstico. Y de estos, el 65% presentaban antecedentes de infección de transmisión sexual. Creo que esto es un aspecto muy importante desde el punto de vista epidemiológico cuando hablemos de diagnóstico, y es que cuando hay una infección de transmisión sexual debemos buscar las otras, y dentro de ellas también VIH. Y dentro de estas infecciones, la más frecuente fue la sífilis, estaba presente en 69 de 132 pacientes. Luego la clamidia. Un detalle importante en los estudios de este grupo, encontraron que de estos 33, 30 tenían localización rectal, una localización rectal y faríngea y 2 uretral. O sea que hay que buscar los sitios extragenitales también en este tipo de infecciones. 26 de estos 132 tenían infección gonocócica, probablemente por las características de la población, la mayoría de ellas en localización rectal. Este es más reciente, también es del grupo de Madrid. Aquí fueron 589 nuevos diagnósticos para el año 2015. 292 presentaban una infección de transmisión sexual. Es importante que el 94% de estos eran hombres, de los cuales la mayoría eran hombres que tienen sexo con hombres, un grupo muy pequeño de mujeres y solamente 2% transexuales. Un poco más de la mitad de los hombres presentaron infecciones, la mitad de los transexuales presentaron también infecciones de transmisión sexual. A menor edad pasaron cosas interesantes. En los menores de 29 años, 52.9% presentaron infecciones, entre 30 y 49, 47.5%, y 44% de los mayores de 50 años. Y de nuevo, miremos lo interesante de la localización de estas infecciones. Gonocoxia de localización rectal, lupus latente de duración desconocida y clamidias de localización rectal. Y aquí aparecen otras ITS menos frecuentes como fueron las infecciones por VPH y el herpes genital. Ya centrándonos en el tema, este es más reciente, también es del grupo de Madrid. Teniendo en cuenta ya la importancia de las infecciones de transmisión sexual, vamos a empezar a mirar desde el punto de vista del abordaje sintomático, que es lo que se desarrolló en esta guía. El primer síndrome y el más grande es el síndrome de úlcera genital. Para nosotros no es desconocido ver este tipo de imágenes, esta lesión aquí ulcerativa, periuretral en una mujer, o esta lesión que aparentemente es plana, pero si le vemos tiene un fondo limpio en el dorso del pene de este individuo. La más frecuente de estas infecciones es la sífilis. Nosotros debemos recordar que la sífilis, desde el punto de vista clínico, tiene varios estadios. La más fácil, que es la sífilis primaria, y es la que nos correspondería en principio diagnosticar clínicamente, es la que presenta úlceras o chancros. Recordar que este se conoce como un chancro duro, usualmente es un chancro único, de bordes indurados, de fondo limpio, y muy importante desde el punto de vista semiológico, no es doloroso. Muchos pacientes, y particularmente mujeres, no ven estas lesiones y pasan a lo que se conoce como la sífilis secundaria. La sífilis secundaria no se presenta en todos los pacientes, entre un 40 y 60% dependiendo de las series presentan sífilis secundaria, y lo más clásico de la sífilis secundaria es la roceola sifilítica. Semiológicamente también hace una diferencia, que es el compromiso palmo-plantar. Es una erupción cutánea, eritematosa, de pápulas eritematosas, algunas confluentes de compromiso palmo-plantar, y también tiene lesiones mucosas y puede presentar linfadenopatías. Lo más tardío y de pronto podríamos pensar lo más grave es la sífilis terciaria, que es la gran simuladora y puede tener manifestaciones cardíacas, manifestaciones neurológicas, manifestaciones renales. Desde el punto de vista de lo que podríamos hablar como el silencio de la enfermedad sifilítica, es la sífilis latente temprana o tardía. Ya vamos a mirar las definiciones. En donde no hay manifestaciones clínicas, y que cuando sabemos que ocurrió en el año inmediatamente anterior estamos hablando de la sífilis temprana, y cuando es más de un año estamos hablando de la sífilis tardía. Vamos a darle una relevancia a la neurosífilis por lo que puede significar no solamente en personas viviendo con VIH, pero sí por la gravedad que representa la infección por VIH, que es la neurosífilis. Esta manifestación puede ocurrir en cualquiera de las fases, no necesariamente en la sífilis terciaria. La neurosífilis puede presentarse hasta en el 40% de los casos de sífilis
primaria, es decir, hay un compromiso neurológico temprano. Sus manifestaciones son variadas, pueden ir desde una disfunción de pares craneanos, una meningitis, el accidente cerebrovascular, alteración del estado mental y muy importante la neuropatía óptica y la neuropatía auditiva causada por el treponema pálido. Ya cuando lo miramos en la fase tardía, esto puede producirse de 10 a 30 años y tal vez el compromiso más frecuente, más conocido es la tabes dorsal, que es el compromiso medular. En este cuadro lo importante es ubicarnos en tiempos. La sífilis primaria de 3 semanas a 3 meses, la secundaria de 6 semanas a 6 meses puede aparecer. La latente ya hablamos que si es temprana es 1 año, que si es latente es más de 2 años y la terciaria pues que son apariciones tardías. Y muy importante, y lo vamos a ver ahora, cómo se interpretan las serologías aquí. En la primaria puede ser variable, dependiendo de lo temprano de la lesión, podemos no tener serologías positivas, en la secundaria siempre es positiva, en las latentes puede ser variable y en las terciarias puede ser variable. Y aquí desde el punto de vista clínico le damos relevancia a las manifestaciones evidentes, al chancro duro que generalmente es único, no olvidar en la sífilis primaria las alteraciones del sistema nervioso central, la rociola sifilítica en la secundaria y ya de aquí para adelante las latentes pueden no tener manifestaciones y ya en la terciaria pues podemos tener una playa de manifestaciones donde ya dijimos que las más importantes son las manifestaciones neurológicas y las manifestaciones cardíacas. Desde el punto de vista diagnóstico, tenemos las pruebas no treponémicas. Lo más tradicional ha sido la prueba BDRL, que adquiere su nombre del laboratorio donde se diseñó la prueba, y las pruebas ragínicas como la RPR. Y tenemos pruebas treponémicas, donde la más frecuente, la más conocida es el FTA-ABS, pero tenemos otra serie de pruebas como la inmovilización de treponema, o las pruebas de ELISA, de IgG y de IgM, o tenemos pruebas de Western blot. ¿Cuál es la importancia de estas pruebas? 2 mensajes importantes. El primero, las pruebas treponémicas, llámese como se llame, sea FTA, sea inmovilización de treponema, sean pruebas de ELISA, de IgG, nunca se van a negativizar. Es decir, son la cicatriz inmunológica que va a tener el individuo toda la vida. Y las pruebas no treponémicas, particularmente el BDRL o el RPR, que son las más usadas en Colombia, nos van a servir para hacer los diagnósticos y también para mirar las respuestas terapéuticas. Pero igual que las pruebas treponémicas pueden no negativizarse nunca y permanecer en valores bajos. Lo que es importante de esta tabla tomada de la guía española de diagnóstico de sífilis es mirar las sensibilidades. Entonces, si miramos las sensibilidades del BDRL en la sífilis primaria están alrededor del promedio, diríamos un 85% para las pruebas treponémicas, y si nos vamos un poquito más abajo podemos ver que las no treponémicas no tienen una sensibilidad tan alta, exceptuando las pruebas de ELISA de IgM. Sin embargo, dicen las guías españolas y las guías de NICE que las pruebas de IgM pueden no necesariamente ser diagnósticas porque pueden tener falsos positivos y falsos negativos. Cuando nos vamos a la especificidad, pues vemos que la especificidad de todas estas pruebas es muy alta. Por lo tanto, pues son pruebas que realmente nos sirven para hacer diagnósticos, para encontrar los verdaderos pacientes infectados por sífilis. ¿Cómo se interpreta el BDRL? Y quisiera dedicarme aquí un momento porque hemos encontrado que en nuestro medio no es adecuadamente interpretado. 3 mensajes. No reactivo es no reactivo. ¿Eso qué quiere decir? Que no tiene sífilis y que probablemente nunca ha tenido contacto con el treponema pálido. Cuando la prueba de BDRL es menor o igual a 1 en 8, pueden ocurrir 2 cosas. Ser un resultado negativo o ser la memoria inmunológica, es decir, como dice la diapositiva, la huella serológica. Sin embargo, no podemos descartar que haya una sífilis temprana, lo cual quiere decir que enfrente de un BDRL menor o igual de 1 en 8, estamos obligados a hacer una nueva prueba 2 semanas después para evaluar el cambio de estos títulos. Si ha cambiado en 2 títulos hacia arriba, probablemente estamos enfrente de una sífilis temprana, activa, y por lo tanto debemos tener un tratamiento. Cuando tenemos pruebas reactivas mayores de 1 en 8, usualmente las placas de reacción van hasta 256, pero podemos tener valores muchísimo más altos. Hay una alta probabilidad de que esta persona tenga una infección activa por treponema pálido y debe tener un tratamiento.
Recordar de todas formas que las pruebas de BDRL son pruebas de cardiolipina y por lo tanto tienen muchos falsos positivos. Prácticamente todas las enfermedades autoinmunes, el embarazo, el lupus, etcétera, etcétera. Entonces siempre debemos confirmarla con una prueba treponémica. En el caso de la neurosífilis, además de las alteraciones del sistema nervioso central, debemos hacer una punción lumbar, en la que fundamentalmente lo que vamos a ver es un predominio de mononucleares en algunos casos o no, no necesariamente en todos, y vamos a ver una hiperproteinorraquia. Pero desde el punto de vista del diagnóstico final, lo que debemos tener es un título de pruebas no treponémicas mayor o igual de 1 en 32. Este es el punto para hacer el diagnóstico de neurosífilis. Ahora la pregunta es si a todos los pacientes que tengan una serología, una prueba en sangre positiva, les vamos a hacer una punción. La respuesta es no. Solamente aquellas personas que tengan una sintomatología o que mantengan un título elevado durante más de 2 semanas, 4 veces o más de esos títulos iniciales, que tengan un título mayor de 1 en 32 que no se negativiza con el tratamiento, o ya dijimos que tengan el desarrollo de signos o síntomas atribuibles a la sífilis. Desde el punto de vista del abordaje ya de la úlcera genital, a pesar de que vamos a ver las otras patologías, la guía nos propone aquí una serie de cosas y nos dice que el manejo de la úlcera genital debe ser de la siguiente forma. Una aplicación de penicilina G benzatínica, ojo a la dosis, 2.400.000 unidades intramusculares para el tratamiento de sífilis, más acitromicina, 1 gramo, vía oral, dosis única. Ya vamos a mirar para el cubrimiento del Haemophilus ducreyi que produce el chancroide. Y solamente en casos de alergia documentada a la penicilina, utilizaremos doxiciclina, 100 miligramos vía oral, 2 veces al día por 14 días. Pero adicionalmente, si sospechamos herpes, le vamos a dar aciclovir a las dosis de 200 miligramos 5 veces al día por 6 días. Ya dijimos que cuando sospechemos treponema pallidum, en cuidado primario, no estamos hablando de instituciones hospitalarias o pacientes hospitalizados, vamos a dar penicilina benzatínica. No se sugiere el uso de acitromicina 2 gramos oral como dosis única, ni el uso de ceftriaxona a 3 gramos o 2 gramos intramusculares o 2 gramos dosis diaria por 5 días para tratamiento de sífilis primaria, dados los reportes de resistencia bacteriana. Y ya dijimos que la segunda opción, en el caso de alergia a penicilina, es doxiciclina. La segunda infección que vamos a mirar es el herpes genital. Es muy importante tener en cuenta que el herpes genital es producido por cualquiera de los dos virus, por el herpes 1 o por el herpes 2. Si bien es cierto, el herpes 2 es el más frecuente, 70% de los casos genitales pueden ser producidos por herpes 2, el herpes 1 causa el 30% de los casos. Esto tiene que ver con los hábitos y los comportamientos sexuales de los individuos. El diagnóstico fundamentalmente e inicialmente es clínico. Vemos aquí en la foto las clásicas vesículas de base eritematosa que tienen prodromos. ¿Eso qué quiere decir? Que antes de que salgan estas vesículas en los 5 o 7 días anteriores, puede haber molestia, sensación de calor, sensación de prurito en el sitio donde van a aparecer. Y estas vesículas evolucionarán a una fase ulcerativa y posteriormente a una fase de costra, y todo esto en un tiempo no mayor de 10 días. Cuando hay un inmunocompromiso severo, esto puede generar un compromiso mayor y una duración mayor. El diagnóstico de herpes no se hace con las serologías clásicas de herpes, porque a pesar que podemos hacer anticuerpos tipo específicos contra herpes 1 y 2, la mayoría de la población tenemos anticuerpos positivos para herpes 1, por lo menos. Entre el 70 y 90% de la población los pueden tener positivos. Y un porcentaje que puede ser entre el 10 y el 30% para herpes tipo 2. Y esto solamente nos está diciendo que hay contacto. ¿Cuándo son útiles las pruebas? Las pruebas son útiles cuando hay síntomas genitales recurrentes o síntomas atípicos con PCR cultivo negativo para herpes, cuando no tenemos una confirmación real de laboratorio o cuando una pareja de la persona tiene herpes genital. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal sería hacer PCRs del sitio de la lesión. Pero la PCR es muy importante, supremamente importante para hacer el diagnóstico de infección herpética del sistema nervioso central. Hacer la aclaración, si no detectamos la PCR de herpes, no descarta el diagnóstico, porque la excreción de virus es de forma intermitente. Lo mismo puede ocurrir también en las personas que
son asintomáticas y están teniendo una eliminación permanente del virus genital. Por lo tanto, siempre habrá la recomendación de relaciones protegidas. ¿Qué hay en relación a las recomendaciones? Lo habíamos dicho antes, si tenemos la sospecha, todos los pacientes deben recibir como tratamiento antiviral aciclovir 400 miligramos por vía oral 3 veces al día durante 7 a 10 días. Fijémonos que aquí cambia un poquito cuando ya tenemos el diagnóstico real, sea el diagnóstico clínico o el diagnóstico serológico o con pruebas de biología molecular. Si ya tenemos el diagnóstico o la sospecha clínica real, aquí el tratamiento es diferente a lo que habíamos mencionado en el enfoque sindromático. Para los pacientes que tienen un primer episodio de infección genital y si no se dispone de aciclovir, se utilizará valaciclovir 1 gramo al día, vía oral 2 veces al día por 7 a 10 días. Pero el tratamiento puede extenderse si la respuesta no es completa a los 10 días. Si es un episodio recurrente, aciclovir 200 miligramos 5 veces al día por 6 días. Si no tenemos aciclovir, entonces nos vamos a valaciclovir. Y dado que la infección herpética es una infección recurrente en la mayoría de casos y particularmente en personas que generan un inmunocompromiso, en aquellas personas que tengan un herpes recurrente, definido como al menos 6 episodios de herpes por año, vamos a utilizar aciclovir profiláctico 400 miligramos 2 veces al día por 1 año y como segunda opción, valaciclovir. Cuando tengamos una sospecha de que no hay una respuesta adecuada o de que pueda haber resistencia, los pacientes deben ir a la consulta por un especialista en enfermedades infecciosas. Un enfoque especial para las mujeres embarazadas con herpes genital. Miren el riesgo de transmisión del 30 al 50% si la mujer adquiere el herpes o tiene un herpes activo cerca del momento del parto, y el riesgo disminuye cuando el herpes se adquiere en la primera fase del parto. ¿Qué es lo importante? Prevenir el contagio por el virus del herpes, evitar la exposición. Por lo tanto, las mujeres a las que les hemos diagnosticado un herpes genital definitivamente deben ir a una cesárea, que aunque no se elimina completamente el riesgo, por lo menos sí disminuye el riesgo de transmisión para el neonato. La tercera infección que vamos a ver dentro del síndrome de úlceras genitales es el chancroide. El chancroide es producido por un germen que es el Haemophilus ducreyi, y cuando lo miramos las características son diferentes. ¿Qué hace la diferencia con la infección sifilítica? Que puede haber más de una lesión, que los bordes no son indurados y que además las úlceras duelen. Recuerden que dentro del diagnóstico semiológico diferencial para sífilis, las úlceras sifilíticas no son dolorosas. Es más frecuente que el chancroide tenga linfadenopatías regionales a que la sífilis tenga linfadenopatías regionales. ¿Cómo más hacemos el diagnóstico si el paciente no tiene evidencia de infección por Treponema pallidum al hacer un campo oscuro de la úlcera o mediante una prueba serológica al menos 7 días después de la aparición de las úlceras? Y cuando tenemos una prueba para herpes que es negativa. ¿Qué recomienda la guía desde el punto de vista de manejo? La elección para el manejo del hemófilos es la acitromicina, 1 gramo en dosis única. En caso de no disponer de acitromicina o haber contraindicaciones para su uso, se utilizará ceftaxona 250 miligramos intramuscular en dosis única. Y en caso de no tener ceftaxona y de no poder usar acitromicina, eritromicina 500 miligramos vía oral 3 veces al día. No se recomienda el uso de ciprofloxacina, dado que hay altos niveles de resistencia bacteriana, no solamente del Haemophilus ducreyi, sino de Neisseria gonorrea, como veremos posteriormente. Continuamos con nuestro enfoque del síndrome de úlcera genital y la otra infección que vamos a mirar es el granuloma inguinal, conocido como donovanosis, producido por la Klebsiella granulomatis, antes conocido como el Calimantobacterium granulomatis. Son lesiones ulcerosas indoloras, lentamente progresivas en los genitales o en el periné sin linfadenopatía regional. Entonces aquí vuelve y hace una diferenciación semiológica entre la sífilis, el chancroide y el granuloma inguinal. En la sífilis, lesión única, indurada, no dolorosa. En el chancroide, lesiones múltiples, no induradas, dolorosas, con adenopatías. Y aquí tenemos lesiones múltiples, que no producen adenopatías y que no son dolorosas. Puede producir granulomas subcutáneos, son lesiones que son muy vasculares, entonces por lo tanto se ven muy rojitas, muy carnosas y tienen tendencia a sangrar.
Y algo muy importante es que la adenovanosis se puede diseminar, y esa diseminación es una diseminación regional a la pelvis o a los órganos intraabdominales o a los huesos. Se pueden ver acorde con los hábitos sexuales de los individuos, lesiones orales o lesiones faríngeas. El diagnóstico se hace con la visualización de los cuerpos de Donovan en una tinción de campo oscuro o en una preparación de tejido o de biopsia. El manejo de la donovanosis, acorde con la recomendación de la guía, es con acitromicina 1 gramo vía oral durante 3 semanas o hasta la curación completa de las lesiones, o si no hay acitromicina, doxiciclina 100 miligramos vía oral 2 veces al día durante 3 semanas o hasta la curación completa de las lesiones. La otra de las lesiones que vemos en este capítulo es el linfogranuloma venéreo producido por Chlamydia trachomatis. Recuerden que Chlamydia tiene varios serotipos, aquí son los serotipos L1, L2, L3, y que se caracteriza fundamentalmente por una gran linfadenopatía inguinal o femoral. Puede simular incluso hasta una hernia o hasta un absceso. Se caracteriza como una úlcera o una pápula genital autolimitada que a veces se produce en el sitio de la inoculación y que puede desaparecer con el tiempo. Cuando existen relaciones anales, sean mujeres o en hombres que tienen sexo con hombres, la manifestación puede ser una enfermedad inflamatoria intestinal, es decir, una proctitis o una proctocolitis, y los hallazgos pueden incluir secreción mucosa, hemorragia rectal, dolor anal, estreñimiento, fiebre o tenesmo. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Estableciendo la presencia de la Chlamydia trachomatis en las lesiones, ya sea por cultivo, por inmunofluorescencia directa, detección de ácidos nucleicos. La serología de Chlamydia pudiese apoyar el diagnóstico del linfogranuloma venéreo, pero recordar que el diagnóstico serológico de la infección por Chlamydia no es un diagnóstico totalmente válido. ¿Cómo se hace el manejo del linfogranuloma venéreo? Se hace con acitromicina, 1 gramo vía oral 1 vez por semana por 3 semanas. Y en caso de no disponer de acitromicina, la opción será doxiciclina, como mencionado, para otras infecciones de transmisión sexual. Cuando tenemos lesiones ulcerativas en mujeres embarazadas, el manejo será en principio penicilina benzatínica, 2.400.000 unidades, dosis única intramuscular, más acitromicina, y en caso de alergia a la penicilina, aquí puede aparecer un problema, y es que no podemos dar tetraciclinas durante el embarazo y debemos establecer procesos de desensibilización. Parecido a lo que miramos en el enfoque sindromático de la paciente no embarazada, si tenemos sospecha de infección herpética adicionamos aciclovir, si tenemos sospecha de linfogranuloma venéreo adicionamos acitromicina, si tenemos sospecha de granuloma inguinal, vamos a dar eritromicina base y, muy importante en la embarazada, no administrar estolato de eritromicina. Es decir, lo que debemos dar es etilsuccinato de eritromicina, porque el estolato produce una mayor toxicidad durante el embarazo. Si estamos hablando que tenemos sospecha de infección por Haemophilus ducreyi y no tenemos acitromicina, utilizaremos ceftriaxona, y en caso de no disponer de ceftriaxona, ciprofloxacina, aún sabiendo que tenemos los temas de resistencia, o eritromicina base que no sea estolato de eritromicina. Si tenemos la sospecha del linfogranuloma venéreo, utilizaremos de igual forma eritromicina que no sea estolato de eritromicina. Muy importante para todas las infecciones de transmisión sexual, como ocurre en la población general, el manejo de los contactos. En infección por VIH los contactos son muy importantes y además de que debemos hacerles pruebas para detección del VIH, debemos también hacerles probablemente pruebas para detección de otras infecciones de transmisión sexual o darles manejo. ¿Cómo sería el manejo de los contactos? Penicilina benzatínica, 2.400.000 unidades, dosis única para el tratamiento de sífilis, más acitromicina, 1 gramo vía oral, dosis única. Y solo en casos de alergia se utilizará doxiciclina. Si tenemos sospecha de herpes, debemos dar aciclovir, 200 miligramos vía oral, 5 veces al día por 6 días, pero en este caso el nivel de evidencia fue muy bajo. Con esto cerramos el síndrome de úlcera genital. Vamos a entrar al síndrome de descarga uretral. Y yo diría que esta es la imagen más frecuente que nosotros pudiésemos ver. Paciente por secreción purulenta uretral. Las uretritis tienen origen multicausal. Usualmente nos quedamos y solamente pensamos en Neisseria gonorrea, porque es la más dramática, la de la secreción purulenta y la que genera angustia en la mayoría de pacientes. Pero no se nos olvide que
Entre el 25 y 40% de casos de Neisseria gonorrea tienen acompañando la clamidia, y hay otros gérmenes como micoplasma, tricomonas, ya dijimos que tricomonas es la gran olvidada, ureaplasma, herpes simplex, Epstein-Barr, adenovirus, y además, dependiendo de los hábitos sexuales de los individuos, pudiesen aparecer otros gram negativos, particularmente en personas que tienen relaciones anales. Los síntomas usuales son disuria, prurito uretral, puede haber mucha rasquiña a nivel uretral, puede haber secreción no necesariamente mucopurulenta, la secreción mucosa es muy importante, pacientes que están manchando sus interiores por descarga uretral. No se les olvide que dentro de estos síntomas también hay que descartar las uretritis inflamatorias no infecciosas. Para el diagnóstico de las uretritis, lo más sencillo es hacer una coloración de grande de la secreción uretral, en donde cuando vemos más de 2 células blancas por campo de inmersión, es decir, por campo de alto poder, ya estamos hablando de un fenómeno inflamatorio. El hecho de ver diplococos gramnegativos intracelulares nos habla de Neisseria gonorrea. No descartar los extracelulares porque ahí podemos tener Acinetobacter también como un agente importante. Recordemos que hay Acinetobacters de transmisión sexual que pueden también hacer parte de la flora normal vaginal. Podemos ver cocos gram positivos, estafilococos aprofíticos, enterococos, podemos ver bacilos gram negativos en el caso de personas cuyos hábitos tienen que ver con relaciones anales. Recordar que la coloración de gram es de bajo costo, que prácticamente la tenemos en todos los laboratorios, es sensible y específica, pero como puede ocurrir en muchas regiones del país o de Latinoamérica, no tenemos acceso a esto. Coloraciones de azul de metileno, que lo conseguimos en cualquier farmacia o en cualquier almacén veterinario, o violeta de genciana, también pueden ser útiles. En el caso de que haya escasa secreción, podemos hacer un gran de orina sin centrifugar de la primera orina del día. Ojo aquí al concepto. Es la primera parte de la micción, no como hacemos en el uroanálisis la micción media, sino la primera parte de la micción. Gran de orina sin centrifugar, si tenemos más de 10 polimorfonucleares por campo de alto poder, estamos hablando de un fenómeno inflamatorio, y si hacemos las coloraciones, pues ya nos aproximaremos al diagnóstico. ¿Podemos hacer un diagnóstico mucho más específico? Sí, de toma directa del sitio de las secreciones, toma directa uretral. Podemos hacer antígeno para Neisseria, podemos hacer antígeno para clamidia. Los anticuerpos totales pudiesen no ser la mejor opción de diagnóstico, porque los anticuerpos totales pueden quedar con una memoria inmunológica de infección por clamidia, a menos que hagamos anticuerpos de IgA o de IgM, pudiese ser mucho más específico. De todas formas, la técnica de ELISA, del frotis uretral o endocervical para clamidia, tiene una sensibilidad y una especificidad que es cercana al 100%. Podemos hacer cultivos para micoplasma, podemos hacer cultivos para ureaplasma, y hoy en día podemos hacer en instituciones de alto nivel, podemos hacer técnicas de biología molecular, film array para infecciones de transmisión sexual, que nos contemplarían este tipo de gérmenes. La recomendación de la guía para el manejo sindrómico de los pacientes con síndrome de descarga uretral nos indica que debemos utilizar acitromicina, 1 gramo vía oral como dosis única, más ceftriaxona, 500 miligramos intramuscular, más tinidazol, 2 gramos vía oral como dosis única. Muy importante aquí el concepto de la ceftriaxona intramuscular. Hay presentaciones de ceftriaxona intramuscular y lo que usualmente hacen en los servicios de urgencia es poner 250 miligramos de ceftriaxona, quedándonos con dosis bajas y generando una mayor resistencia. Cuando tenemos el diagnóstico de clamidia, la primera opción es acitromicina, 1 gramo vía oral dosis única, y si no la tenemos, la aproximación será con doxiciclina, 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días. Cuando tenemos la evidencia de Neisseria gonorrea, ceftriaxona 500 miligramos dosis única intramuscular, y si no la hay o hay alergia, utilizaremos espectinomicina, 2 gramos intramuscular como dosis única. El nivel de evidencia no es muy bueno y la recomendación es fuerte a favor, pero recordando que la tasa de recaída con espectinomicina puede ser muy alta. No se recomienda el uso de ciprofloxacina, teniendo en cuenta los temas de resistencia. Hay estudios en el país que muestran que tenemos una alta resistencia de la Neisseria gonorrea a ciprofloxacina. Y en todos estos pacientes se sugiere realizar un control clínico 2 semanas después. En el caso de los contactos, se recomienda citromicina, 1 gramo vía oral dosis única, más cefixime, 400 miligramos vía oral dosis única, más tinidazol, 2 gramos vía oral dosis única. La cervicitis es un cuadro bastante frecuente. De nuevo, tener en cuenta que las cervicitis son multicausales
Y de nuevo, los gérmenes más frecuentes son Neisseria gonorrea o Chlamydia trachomatis, como ocurre en las uretritis, pero puede haber tricomonas, herpes, puede haber vaginosis bacteriana por Mycoplasma genitalium, pero en muchos casos de cervicitis no encontramos el organismo, pueden ser fundamentalmente irritativas. Desde el punto de vista clínico, hay un exudado endocervical mucopurulento visible en el conducto o en una muestra endocervical. Puede presentar un sangrado endocervical sostenido, fácilmente inducido por el paso suave de un hisopo de algodón. O sea, secreción purulenta, eritema y sangrado. Algunas mujeres se quejan de flujo vaginal anormal, de secreción vaginal y de sangrado vaginal intermenstrual. Cuando hacemos nosotros un estudio de esa muestra y encontramos más de 10 leucocitos por campo, esto se ha asociado con clamidia e infección gonocócica del cuello uterino. De nuevo recordar que la clamidia y el gonococo pueden estar hasta el 40% de los casos de uretritis y de cervicitis. La misma aclaración que hicimos para uretritis, la coloración de Gram con diplococos gramnegativos intracelulares es específica para el diagnóstico de Neisseria gonorrea, pero los diplococos gramnegativos extracelulares pueden corresponder a especies de Acinetobacter que pueden no ser patógenos y pueden ser parte de la flora normal de la cavidad vaginal. En el manejo de la cervicitis, acorde con la guía, utilizaremos acitromicina, 1 gramo vía oral día, ceftaxona 500 miligramos como dosis única intramuscular. Cuando tenemos la evidencia de clamidia, la opción es acitromicina y si no tenemos acitromicina, la opción será doxiciclina por un tiempo de 7 días. Si tenemos la sospecha o la confirmación de Neisseria gonorrea será ceftaxona y si no podemos usar ceftaxona, la opción será cefixime. En el caso de que no tengamos ninguno de los dos, la opción será espectrenomicina, con la aclaración nuevamente de que la tasa de recaída es muy alta. Nuevamente no se recomienda el uso de ciprofloxacina y nuevamente, como en uretritis, se recomienda un control a las 2 semanas. En el caso de mujeres embarazadas con descarga uretral o que veamos algo de infección vaginal, el manejo sindrómico establece que les demos acitromicina más cefixime, 400 miligramos vía oral dosis única. Si tenemos la sospecha de clamidia, la opción será acitromicina. Y si no tenemos acitromicina, la segunda opción será amoxicilina. Tener en cuenta que la doxiciclina no la podemos utilizar durante el embarazo. Si tenemos la sospecha de Neisseria gonorrea, la opción será cefixime. Si no tenemos cefixime, será ceftraxona. Si no tenemos ceftraxona, será espectrenomicina con la misma aclaración hecha anteriormente. Es muy importante, como punto de buena práctica, indagar acerca del tratamiento de la pareja, la adherencia al tratamiento y las recomendaciones. Siempre, y como debe ser, recomendar relaciones protegidas con preservativo durante todo el tiempo o particularmente en el caso de que verifiquemos las infecciones, al menos hasta que se acabe el tratamiento. A la pareja se la debe tratar con acitromicina más cefixime como dosis única. Recordar que puede ser más de una pareja, entonces tratar de hacer el abordaje de las diferentes parejas que tengan las personas con este tipo de infecciones. Síndrome de flujo vaginal. Es una circunstancia que nosotros podemos ver frecuentemente. Mujeres que con frecuencia se quejan de secreción vaginal, molesta, con sensación de ardor, con sensación de calor, con sensación de quemadura, en donde el germen más frecuente es la cándida. La cándida es muy específica en su sintomatología, produce mucho prurito, es tal vez el germen que más prurito vaginal produce, dolor, relaciones dolorosas, disuria, flujo vaginal y puede incluir quemadura perigenital con edema, con fisuras, con escoriaciones. Y la descripción. El diagnóstico es muy fácil, es clínico y si queremos hacer el diagnóstico microbiológico es tomar una muestrica de la secreción vaginal, ponerla en solución salina o en KOH al 10% o hacer una coloración de Gram en donde vamos a ver la presencia de levaduras con pseudohifas. El gol estándar es el cultivo positivo para cándida. ¿Por qué es importante hacer el cultivo? Porque de todas formas nosotros sabemos que hay resistencia de la cándida a los antimicóticos y eso nos puede ayudar de una forma importante a hacer un mejor abordaje terapéutico. Pero en la mayoría de los casos nuestro manejo va a ser empírico. La cándida es muy específica en su sintomatología, produce mucho prurito, es tal vez el germen que más prurito vaginal produce, dolor,
relaciones dolorosas, disuria, flujo vaginal y puede incluir quemadura perigenital con edema, con fisuras, con escoriaciones. Y la descripción semiológica de los clásicos hablaban del flujo vaginal en cuajada gruesa o, si quieren mirarlo, tipo requesón. Lo que recomienda la guía es que el manejo se haga con fluconazol, 150 miligramos vía oral en dosis única y adicionarle tinidazol 2 gramos al día como única dosis. Cuando estamos hablando de que hay vaginosis bacteriana, la primera opción será el uso de tinidazol, 2 gramos en dosis única vía oral, y si no disponemos tinidazol, secnidazol, y si no disponemos de los azoles o hay una reacción de hipersensibilidad o intolerancia, la tercera opción será clindamicina en crema vaginal una vez al día por 7 días. En donde sospechemos y tengamos la sospecha clara o ya la evidencia de la cándida, el manejo será fluconazol y como segunda opción clotrimazol tópico. Un porcentaje importante de pacientes y de mujeres puede tener una infección candidósica vulvovaginal recurrente, definida como la presencia de 4 o más episodios al año de candidosis vulvovaginal sintomática. Es muy importante, aquí sí que es importante hacer cultivos y hacer fungigramas, porque podemos tener especies diferentes a la Candida albicans y podemos tener resistencia de la cándida a los antimicóticos. Para la profilaxis de la candidosis vulvovaginal, lo que se recomienda es metronidazol en óvulos vaginales 2 veces por semana por 4 meses. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal sería hacer PCRs del sitio de la lesión. Pero la PCR es muy importante, supremamente importante para hacer el diagnóstico de infección herpética del sistema nervioso central. Hacer la aclaración, si no detectamos la PCR de herpes, no descarta el diagnóstico porque la excreción de virus es de forma intermitente. Lo mismo puede ocurrir también en las personas que son asintomáticas y están teniendo una eliminación permanente del virus genital. Por lo tanto, siempre habrá la recomendación de relaciones protegidas. La gran olvidada es la tricomona vaginalis. La tricomona es un parásito, un protozoo, que puede producir uretritis, epididimitis, prostatitis y que generalmente produce una secreción, en el caso de las vaginitis, que es una leucorrea fétida, espesa, amarillo-verde, con o sin irritación vulvar. Este olor se produce por la liberación de aminas y en la descripción de los clásicos se habla del olor a pescado. La tricomona vaginalis aumenta con un aumento significativo de riesgo de adquisición de VIH y en mujeres portadoras de VIH puede ser causante de enfermedad pélvica inflamatoria y causa de partos pretérmino. El diagnóstico de la tricomona es muy fácil. Se puede hacer en una toma en fresco de la secreción vaginal, se procesa rápidamente en solución salina y se ven las formas móviles de la tricomona. Recuerden que la tricomona tiene la descripción de la viejita, se ve como una cara de una viejita con gafitas. En esta transparencia tienen una coloración de HI donde es muy fácil ver la morfología de la tricomona. Cuando tengamos sospecha o confirmación diagnóstica, la opción de tratamiento es el tinidazol, 2 gramos al día, y si no tenemos acceso a tinidazol, será el metronidazol, 500 miligramos vía oral, 2 veces al día por 7 días. Se recomienda tratamiento simultáneo para los contactos sexuales de los últimos 60 días con el mismo tratamiento y no se recomienda el tratamiento del compañero sexual en los casos de candidiasis vaginal ni de vaginosis bacteriana.